Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo este devocional. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente. Para empezar, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por un día más de vida que nos regala, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y aprender algo más para nuestras vidas, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por este tiempo devocional que vamos a tener con mis hermanos, Señor. También te pido que me guíes, Señor, en el estudio de esta mañana. Señor, que las vidas de mis hermanos puedan ser edificadas, Señor. Que todo lo que aprendamos, Señor, sea podamos ponerlo en práctica, Señor, en nuestro caminar diario, Señor. También te pedimos por las personas que nos visitan, Señor, por si no te han conocido, por si no han tenido una relación personal contigo, Señor, para que tú permitas que en esta mañana puedan conocerte y tomar decisiones de fe para ti. Señor, también te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de podernos congregar en la iglesia, Señor, agradecidos contigo, Señor, porque podemos estar allí en el local y tener al menos algo de comunión, Señor, y eso nos goza en el corazón de poder estar sirviéndote a ti allí en la iglesia. Señor, por todas las decisiones que debemos tomar, Señor, también te pedimos que nos guíes en esa toma de decisiones, Señor, y agradecidos por todo lo que hemos vivido en esta pandemia. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, no sé si ustedes han escuchado la palabra valor. A veces la relacionamos mucho con algunas situaciones de nuestra vida o también con algunos superhéroes o personas que han tenido unos talentos extraordinarios. Hemos escuchado algunos refranes o algunas cosas como esa persona tiene mucho valor porque se enfrentó a esos ladrones. Bueno, no sé si eso sea valor, creo que más bien es una imprudencia el poder hacer esas cosas. No le veo el valor. O otra cosa que he escuchado también es, esa persona tiene muchísimo valor porque se suicidó. O sea, es muy valiente al suicidarse. Más bien podría decir que es una imprudencia el no poder tomar los problemas de su vida y afrontarlos como se debe hacer. Y así hemos escuchado muchas cosas acerca de la palabra valor, pero un significado que encontré que me pareció muy importante es el siguiente. Dice que es una cualidad o conjunto de cualidades por los que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Ahora, vemos que aquí son cualidades, son características de una persona. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes no se han preguntado alguna vez en su vida qué valor tenemos como cristianos? ¿Sabe, mis hermanos? El valor de un cristiano nos lo da Cristo Jesús. Cuando nosotros hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos un valor, que somos hijos de Dios. Ya tenemos podríamos decir, ese rol en la vida cristiana de ser hijos de Dios. Y también tenemos unas responsabilidades, como es ir a predicar el Evangelio, como es desarrollar nuestros dones y talentos para la gloria de Dios, y bueno, un sinnúmero de cosas que hemos visto en nuestro trasegar cristiano. Pero sí tenemos un valor en Cristo. Y hoy quiero que miremos a la luz del libro de Daniel, en el capítulo 6, las dos caras de la moneda, del valor que debe tener un verdadero creyente. Y vamos a verlo con el ejemplo del rey Darío. El rey Darío no era creyente, pero sí nos va a enseñar muchas cosas acerca de ese valor como creyentes y lo que debemos nosotros hacer cuando estamos en diferentes circunstancias. Entonces quiero que me acompañen al libro de Daniel en el capítulo 6 y vamos a estar estudiando en esta mañana. Bien, mis hermanos, hoy vamos a estar estudiando los versículos 14, 15, 16 y hasta el 16. Vamos a estar estudiando estos tres versículos. Versículo 14, versículo 15 y versículo 16. Como les decía, vamos a ver el ejemplo del rey Darío. Quiero que me acompañen al versículo 14. En el versículo 14 vemos lo siguiente. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Bueno, para los que nos están visitando por primera vez,
y solo para mirar un poquito el contexto, el rey Darío puso un edicto en el cual ninguna persona en el reino podía adorar a otro dios que no fuera él. Sabemos que los reyes se consideraban dioses, entonces él puso esa ley influenciado por los sátrapas, estos gobernadores que él había puesto, porque ellos tenían envidia de Daniel, de lo que él estaba haciendo. Obviamente Daniel estaba por encima de ellos y a ellos no les gustaba eso porque Daniel era muy correcto, era un hombre ejemplar y no les gustaba eso, no les gustaba que una persona que tampoco era del pueblo de ellos, sino que era judío, los estuviera mandando. Y hicieron toda una conspiración, podríamos decirlo así, para poder llevar a Daniel a la muerte. Y eso es lo que estaba pasando en este momento. Ellos habían conseguido la forma de acusar a Daniel y lo llevan delante del rey. Le dicen al rey, eso no se puede, ese edicto que tú pusiste no lo puede dañar nadie, no lo puede romper nadie. Y Daniel lo está haciendo. Y eso es lo que está pasando en estos versículos. En el versículo 14 vemos que el rey Darío dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Y sabe, el valor de un creyente muchas veces está también en lo que podemos estar haciendo y que a la postre puede llevar a un arrepentimiento. ¿Qué pasa con nuestras decisiones? ¿Qué pasa cuando tomamos decisiones que no van acorde a la voluntad de Dios? O cuando estamos pecando, mis hermanos, porque sí, aunque somos creyentes, podemos pecar. Eso no nos quita de que no podamos pecar. Sí lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos tomando malas decisiones o cuando estamos pecando? Vemos que aquí el rey Darío dice que cuando oyó el asunto le pesó en gran manera. Podríamos decir que hay un arrepentimiento, del rey David. Podemos también decir que tenía como ciertas dudas por lo que había hecho. Y a veces nos pasa eso mismo en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos decisiones, malas decisiones, o cuando nosotros estamos pecando? A veces el Espíritu Santo comienza a mostrarse, comienza a decirnos, eso está mal. Y también es de creyentes, o el valor de un creyente, poderse arrepentir de nuestros pecados, poderse arrepentir de tomar malas decisiones. Ahora lo estamos viendo con el ejemplo de un incrédulo. El rey Darío no creía en Dios. El rey Darío solo creía en lo que él podía hacer. Vemos que en el versículo 14, después de que le pesó en gran manera, de que hubo ese arrepentimiento, podríamos decirlo así, también vemos lo que él quiso hacer. Dice, y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El rey Darío tomó una mala decisión influenciado por los sátrapas. Y esta decisión llevó a ver que una persona que no tenía nada malo, que no había hecho nada malo, pues tuviera una consecuencia lamentable, que era el foso de los leones. Y vemos que este rey intentó hacer todo lo posible para librar a Daniel, pero no lo podía hacer. ¿Por qué no lo podía hacer? Porque no estaba de él, no era por sus fuerzas, no era por lo que él creía. Él pensaba que por ser rey podía tomar las decisiones que él quería, podría inclusive, me imagino, no lo dice la palabra de Dios, él intentó mirar si podía acabar ese edicto que había puesto, pero vemos que no fue posible. Intentó hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, librar a Daniel. Pero sabemos que esa libertar a Daniel o poder salvar a Daniel no lo podía hacer él, sino que lo debía hacer Dios. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en estos versículos que nos faltan, acerca de cómo Daniel pudo librar esta prueba tan fuerte de su fe que Dios le puso, y que pudo hacerlo para la gloria de Dios. Entonces vemos que el rey Darío tomó esa decisión, y esa decisión tuvo una consecuencia lamentable, la cual dañó a una persona que él apreciaba. Si veíamos en la palabra valor, dice que es un conjunto de cualidades, de características, y Daniel tenía unas características especiales que el rey Darío conocía, y por eso le pesó mucho lo que había hecho. Se pudo arrepentir de esa decisión tan lamentable, la cual tenía una consecuencia, y era la muerte de Daniel. Sigue diciendo el versículo 15, y aquí vamos a ver
las dos caras de la moneda. Ya vimos una cara y era el arrepentimiento. Lo que nosotros también tenemos que estar haciendo, mis hermanos, cuando pecamos o cuando ofendemos a otros. Debemos arrepentirnos. Ahora, no solamente es arrepentirnos, sino debemos ir a pedirles perdón. Obviamente el rey Darío no lo iba a hacer. El rey Darío no le iba a ir a pedir perdón a Daniel. Obviamente era un rey y eso se vería muy mal para sus súbditos, el ir a pedirle perdón a una persona que nada que ver, ¿cierto? En ese momento. Pero sabemos nosotros que como creyentes, que cuando nosotros ofendemos a otros, a otras personas, pueden ser a creyentes, hermanos, o también a personas del mundo, pues debemos ir a pedirles perdón. No podemos quedarnos solo en el arrepentimiento. Y a veces pasa eso. Nos arrepentimos de nuestro pecado, nos arrepentimos de la ofensa que hicimos, pero no vamos a pedirle perdón porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, porque no sabemos la reacción de esa persona. Pero vemos en la palabra de Dios que nos enseña que debemos ir a pedir perdón, así como Cristo lo hizo por nosotros. Cristo pagó por nuestros pecados y nos perdonó. Asimismo debemos hacerlo nosotros. En el versículo 15 dice: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces vemos la otra cara de la moneda. Ese tipo de personas que no tienen ningún valor, que lo único que buscan es tener un valor para ellos mismos, que sean engrandecidos, que su orgullo y su prepotencia los hace llevar a que otros cometan errores o que tomen malas decisiones. Vemos que estos hombres no iban a cambiar de parecer, ya habían tomado una decisión en su vida. Y eso también nos enseña a que nosotros debemos ser muy prudentes con nuestras decisiones y con lo que nosotros vayamos a hacer, con nuestras acciones. Tenemos que ser muy prudentes. El valor de un creyente no se mide por lo que vamos a hacer en el sentido de si vamos a dañar a otras personas. Un creyente no puede pensar en dañar a otros. Un creyente no puede pensar mal de otros. Un creyente no puede estar buscando la muerte de otros, podríamos decirlo así. Un creyente no debe estar chismoseando de otros o hablando mal de otros. Un creyente debe centrarse en buscar la voluntad de Dios. Y vemos que estos hombres no iban a cambiar su decisión. Ellos ya tenían un plan trazado, un plan en el cual no iban a cambiar, y era acabar con la vida de Daniel. Y vemos en el versículo 16 lo que dice el rey Darío. Entonces dice el rey Darío: entonces el rey mandó a que trajeran a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Entonces, quiero que nos quedemos con esa última frase después de los dos puntos. El rey Darío manda a traer a Daniel, pero mire lo que le dice. Le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libere. Vemos los pasos de un rey incrédulo. Vemos que hubo un arrepentimiento, pero no fue un arrepentimiento genuino. Él podría haber hecho muchas cosas para abrogar esa ley. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Él sabía que si él mostraba debilidad, pues se le iban a venir todos sus súbditos encima y que muchos iban a querer favores por eso. No solamente por Daniel, sino muchos se podían pegar de eso para que Daniel, para conseguir favores que el rey les podía dar. Pero mire lo que le dice el rey, y muy sabio en lo que dice. Dice el Dios, y vemos que aquí esta palabra Dios está en mayúsculas, es muy interesante. Está hablando del Dios de Israel, del Dios en el cual nosotros creemos. Dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y saben, mis hermanos, sí, el Dios de Daniel, el Dios en el que nosotros creemos, iba a librar a Daniel del foso de los leones. Y eso lo vamos a ver en el siguiente devocional. Entonces vemos que el valor de un creyente no solamente está en las decisiones que tome, sino también que esas decisiones estén basadas en Dios. Nuestra fuente o nuestra base debe ser Dios. Mire que el rey Darío le dice que el Dios tuyo te libre. Y sí, el Dios
de Daniel, el Dios de nosotros, nos puede librar de cualquier circunstancia. Él nos da el valor que nosotros necesitamos para salir de las diferentes pruebas. Dios nos da el valor para seguir adelante. Sabemos que en este tiempo de pandemia, mis hermanos, el Señor nos ha enseñado muchas cosas. Nos enseñó a que debemos estar en nuestras casas. Nos enseñó que ya no podíamos ir a nuestras iglesias. Nos enseñó a estar en familia. Muchos de los que se están conectando tenían el deseo de estar con sus familias. Bueno, el Señor nos permitió estar con nuestras familias. Pero el Señor también nos permitió el compartir el Evangelio, el llevar buenas palabras a este mundo que tanto lo necesita. El Señor nos enseñó a que por medio de estos medios de YouTube, de Zoom, podamos reunirnos y podamos compartir el Evangelio. No perdamos ese valor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y si alguno en este momento, en este día, no tiene o está pasando por una circunstancia y no sabe cómo salir de esa circunstancia, no sabe cómo pasar esa prueba tan difícil en su vida, Dios le da el valor. Dios le da el valor de salir de esa circunstancia por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Entonces la invitación es que creamos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador para así poder pasar las pruebas de nuestra vida. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo devocional, por lo aprendido, Señor, que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.